Y pues migraña es un poco, digamos, yo estoy compartiendo, déjalo. Su migraña es incapacitante, entonces pues me tocó asumir. Yo estoy editando normalmente Fisio 2, entonces esta vez lo voy a ayudar. Eh, como te conozco, te voy a molestar. Entonces, vamos a iniciar. Quiero que me digas primero si han hecho teoría de hematología. Porfa, si me podrías decir. Sí, Rey. Digo, Sí, Matías, sí. Matías. Ya, Sí, iniciamos yo. ya, entonces vamos rapidito. Miren, cuando uno agarra, le sacan sangre, siempre les pone este tubito, ¿no? Bueno, si ustedes habrán visto cuando eh, te sientas pues en la sillita, te sacan sangre, hay tubitos al costado. Y esos tubitos al costado como que después de un ratito, aproximadamente de unos 10 a 15 minutos, se precipita. Entonces las partes celulares se va hacia abajo, que es lo que vemos acá, y la parte líquida se va hacia arriba. Pero nosotros, obviamente, como no tenemos ojo biónico, no nos damos cuenta que hay una partecita blanca, que es un precipitado, porque ese es menos del 1%. Ok, ¿a qué se debe cada cosa? Cada cosa de esto rojito, esto blanco y esto amarillito representa algo. En nuestra sangre pues tenemos tres linajes. El linaje de los glóbulos blancos, el linaje de los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma, que es la parte líquida. Entonces, nosotros cuando nos toman el examen de sangre es para encontrar algo. ¿Qué es ese algo? No lo sé. Puede ser sacarte un PCR, sacarte análisis de tal proteína, pero mayormente lo que nos mandan es a sacar un hemograma, pues. Entonces, el hemograma se divide en dos partes básicamente. La serie roja, o sea, todo lo que tengo que ver con el eritrocito, la serie blanca, todo lo que tengo que ver con los leucocitos, y la parte final de siempre de la serie blanca, siempre vas a encontrar esto. Plaquetas, y hay algo acá que no está, que es el RDW, RDW, que es si es que el hemograma te toca en inglés, porque mayormente, pues en 2 de mayo lo vais a, tú vas, dejas el hemograma y lo ponen en la maquinita, y la maquinita está en inglés, pero también lo puedes encontrar con este nombre, AD, pero normalmente en los ejemplos te van a dar como RDW. ¿Qué es eso? Simplemente ve la distribución eritrocitaria. Ahorita les voy a explicar pasito a pasito. Entonces, lo primero, siempre miramos nuestra serie roja. Entonces, nuestra serie roja son los eritrocitos, hematíes, glóbulos rojos, como quieras llamarlo. El hombre siempre tiene más que la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una parte de su ciclo menstrual que se llama menstruación o regla, bruscamente que le decimos, donde pierde sangre. Y la mujer sí pierde una gran cantidad de sangre considerable para ver reflejada en su hemograma. Porque acuérdate, al fin y al cabo, todos los eritrocitos que yo pierdo, necesito 120 días para que se desarrollen adecuadamente. Entonces, el primero tengo los eritrocitos. Esto que me dice, ¿cuántos eritrocitos hay en la sangre? Después tengo la hemoglobina. Acuérdense, yo sé que más adelante vamos a hablar de esto, pero igual, dentro del eritrocito, el eritrocito es una célula anucleada, no tiene núcleo, que está vacío, solo tiene su membrana celular, pero dentro de ella está la hemoglobina. Y la hemoglobina, pues, lleva consigo el oxígeno. O sea, al fin y al cabo, el eritrocito es un carro vacío que está llevando solo a una persona, y esta persona es la hemoglobina. Y dentro de esta persona tiene una mochila que se llama oxígeno. Entonces, el eritrocito se encarga de difundir o transportar el oxígeno gracias a la hemoglobina. Por eso siempre cuando nosotros vemos un paciente con anemia, decimos cuando vemos la hemoglobina, está baja la hemoglobina, anemia. Porque, fin y al cabo, el eritrocito depende de la hemoglobina y la hemoglobina del eritrocito. Ahora, después tenemos otro número que es el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? De todo el 100% de la sangre, o sea, del 100% de este tubo, ¿cuánto o qué porcentaje es glóbulos rojos? O sea, esto acá. Eso me indica. O sea, el porcentaje de eritrocitos en todo el tubito de sangre. Después tengo el BCM, que es esto acá, BCM.
y el HCM. En palabras simples, BCM ve el tamaño del eritrocito, y HCM ve el color del eritrocito. O sea, mientras el BCM está más alto, lo voy a decir macrocitosis. Si está abajo, lo voy a decir microcitosis. Si el HCM está alto, lo voy a decir hipercrómico. Si está abajo, hipocrómico. Quiero que sepan también que hay más de 100 tipos de anemia. O sea, sin mentira, hay anemia de todo. Puede haber desde de una enzima hasta de toda una vitamina. Pero normalmente, tú cuando agarras el hemograma, tú no sabes por qué es esta anemia. Sí, yo sé que es cierto que siempre decimos, la anemia es por déficit de hierro. Y es verdad, la anemia ferropénica es la más común en todo el mundo. Es la más común. También está la anemia por pérdida, que al fin y al cabo está entre la anemia ferropénica y la anemia por enfermedad crónica, que son estas tres las más comunes. Pero normalmente tú agarras el hemograma y te vas a dar cuenta, ok, hemoglobina está baja, entonces lo voy a llamar anemia. El volumen corpuscular está bajo, entonces lo puedo hacer microcítico. Y si está alto, macrocítico. HCM está alto, hipercrómico, está bajo, hipocrómico. Sea como tú quieres que sea, lo primero que tú vas a notar en tu hojita es cómo estás viendo la anemia. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, eh, no sé, acá le pongo, no sé, 48, que está súper bajo. Acá le pongo, no sé, 50. Y acá la hemoglobina le pongo en 10. Entonces voy a decir que tengo una anemia microcítica hipercrómica. Entonces ya tengo designados los nombres, anemia, microcítica, de ahí tengo que buscar las causas de esta anemia o por qué se dieron esta anemia. Yo no puedo decir simplemente porque tengo anemia que esa anemia es por enfermedad ferropénica. Tú tienes que buscar las causas. Por ejemplo, no sé, una persona bebedora de alcohol en exceso tiene una anemia. ¿Y esa anemia cómo es? Es una anemia macrocítica, está elevado, macrocítica, y esto va a ser normal. Entonces yo no le pongo nada. Anemia macrocítica. Pero yo sé que anemias macrocíticas hay un montón. Por ejemplo, está por deficiencia de vitamina B9, también está por deficiencia de vitamina B12, está también las personas con hipotiroidismo, con talasemias, sucesivamente. A lo que voy es que tú tienes que nombrar la anemia y después buscar la causa. Ya. Listo, terminamos con la línea roja. Vamos a la línea blanca. La línea blanca tiene que ver todo, todo, todo con nuestras células inmunitarias. En total nos va a decir leucocitos. Leucocitos. Estos leucocitos se van a dividir después en diferentes ramas. Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. El que siempre tienes que ver es tus leucocitos. ¿Cómo están? ¿Más de 10.000 o menos de 4.000? Listo. Después tú vas a ir a sacar los porcentajes. Por ejemplo, digamos que está en 10.000, 10K. Entonces mis neutrófilos, yo sé que es de entre 55 y 65. Entonces debe estar en 6.500. ¿Por qué te digo que lo tienes que sacar? Porque muchas veces te lo van a dar en porcentaje, no te van a decir el número o la cantidad. Tú en tu mente lo tienes que calcular rápido. Y ahora, dependiendo que cuál de los leucocitos esté aumentado o disminuido, yo ya sé qué es. Por ejemplo, si el neutrófilo está súper alto, yo tengo que pensar que es algo bacteriano. Si el que está alto es el eosinófilo o el basófilo, tengo que pensar que es una alergia. Y así sucesivamente. Si está el linfocito, puede ser bacteriano o puede ser viral, etc, etc. Ahora, otro punto que tenemos que saber son los reticulocitos, que va de 1 al 2% en toda la sangre. O sea, del hematocrito, de todo este 54%, de 45 a 54%, de 1 al 2% de todo eso debe ser reticulocitos. ¿Y qué son los reticulocitos? Me voy a ir más adelante.
El reticulocito es simplemente el eritrocito que es inmaduro. Acá está. Miren, el eritrocito va a madurar en la médula ósea, pero va a pasar un proceso donde cual va a madurar, va a tener la cantidad necesaria de la hemoglobina y va a decir, pucha, ya estoy preparado y me voy de mi casa, pues se va de la médula ósea. Cuando ya se va de la médula ósea, se llama reticulocito, pero necesito que pierda toda su celularidad, o sea, todo su núcleo, todos sus ribosomas, todas sus mitocondrias, para que quede totalmente vacío y recién llamarlo eritrocito. Entonces, el reticulocito es la forma inmadura del eritrocito. ¿Y eso qué me va a reflejar? Si es que mi médula ósea está produciendo o no está produciendo eritrocitos o simplemente celularidad sanguínea. Y lo que es las plaquetas, bueno, ustedes saben que las plaquetas en sí no es una célula, es un residuo celular, porque la célula se llama megacariocito, que vive aproximadamente 90 días, si es que no me equivoco, y pues después de los 90 días hace su muerte programada, su apoptosis, y deja pedacitos de él. Y eso es lo que nosotros llamamos plaquetas. Ya. Acá les dejé un poco de resumen, después igual les voy a pasar. Este es el resumen de todo. Ahora, eh, dentro de la médula ósea, por ciertos momentos de la vida va a cambiar las cosas. O sea, en un niñito, cuando está en la barriga de su mamá, ay, espérenme un ratito. Cuando un niñito está en la barriga de su mamá, o sea, cuando recién está en sus primeros semanas, sus primeros días, va a tener un proceso diferente. O sea, el saco vitelino va a comenzar a producir las células sanguíneas al nuevo ser que se está creando. Después del tercer mes, más o menos, llega un periodo que se llama el periodo hepatoesplénico o simplemente hepático. ¿Qué es este periodo, Adrián? Este periodo es que el hígado comienza a hacer la hematopoiesis. Pero no solamente el hígado, también viene acompañado de su amigo el vaso y también en un pequeño porcentaje el timo. Ya a partir de más o menos el séptimo mes, el vaso, el timo dejan de perder función y el hígado va descendiendo su función. Pero ¿qué pasa en este séptimo mes? Cuando el hígado, entre el segundo y el tercer mes, tomó la batuta de la producción hematopoyética, se comenzó a producir un tipo de hemoglobina que se llama hemoglobina fetal. Fetal porque simplemente es un feto, ¿no? Esta hemoglobina fetal tiene algo que se llama una gran afinación entre el eritrocito y la hemoglobina, y también por ende el oxígeno. Una desviación hacia la izquierda, o sea, que le cuesta mucho a este oxígeno soltarse de la hemoglobina y posteriormente soltarse del eritrocito. A partir del séptimo mes, esta hemoglobina fetal va cambiando. Ya no va a ser hemoglobina fetal. Poco a poco se va transformando en hemoglobina A, A de adulto. Entonces, cuando un niño ya nació, ya tanto por cesárea o parto normal, al noveno mes, pues ya tiene la hemoglobina A. Ahora, ¿qué sucede? Cuando un niño nace, todo su cuerpito, todos los huesos de su cuerpo producen o hay hematopoiesis. Pero el transcurso de que va pasando los años, poco a poco se va perdiendo. ¿Y dónde se va a concentrar? En toda la región central del cuerpo, en las costillas, el esternón, el fémur, lo que es la pelvis, pero siempre en el lado medio. No sé si les ha pasado cuando comen alitas, las alitas chiquitas, tú partes el huesito en dos y vas a ver que el huesito va a estar bien rojito al medio, porque ese es un pollito recién nacido. O sea, no recién nacido, pero es un pollito nuevo, digamos así. Entonces, a romper la patita, tiene hematopoiesis ahí. En cambio, si tú rompes la pata, o no sé si has visto un perro mordiendo un hueso, cuando rompe el hueso, y este es un hueso, pues, ya de un pollo adulto, adentro
ya no está rojo, rojo puro, sino está negro. Eso se llama médula ósea eh, grasa o médula ósea amarilla. ¿Qué es esto? Cuando poco a poco los huesos, la epífisis de los huesos dejan de perder la función hematopoyética, se va llenando de grasa. Y eso lo llamamos médula ósea amarilla, o médula ósea grasa, o fibrótica, ósea amarilla. Entonces, médula ósea grasa, amarilla, es la médula ósea que ya dejó de, que perdió su función hematopoyética. Y los huesos que todavía tienen su función hematopoyética es la médula ósea roja. Listo. Ahora, el hematólogo, que es el encargado del estudio de la sangre, ¿cómo sabe cómo está funcionando la médula ósea? Lo que hace, no sé si se han tocado sus caderas, tienen un huesito que sobresale, un pedacito de la pelvis. A ese pedacito de la pelvis, el hematólogo va a succionar con una aguja hueca y va a jalar un pedacito. Ese pedacito lo va a poner al microscopio y ahí va a diferenciar diferentes células que podemos ver en la misma sangre, pero acá va a ser puro. Como lo estoy sacando de la misma médula ósea, voy a ver las partes inmaduras, o sea, la misma producción como está, no como en la sangre que veo las partes maduras como tal. Entonces, lo que ve el hematólogo es esto. O sea, claramente, esto que llama stem cell linfática, stem cell mieloide, no los va a diferenciar. Estos de acá no se diferencian. Esto no se diferencia. Para saber cuál es cuál, hay un examen adicional que se llama citometría de flujo, en la cual cada célula va a marcar un CD. Por ejemplo, esta de acá de la célula madre o célula troncal es el CD34. Nada más, solo tiene CD34. Y ahora, yo sé que muchas veces les han dicho, oye, la célula madre se regenera. Sí, la que se regenera es esta. Esta no, esta no. La que se regenera puede viajar de un lugar a otro, puede convertirse en lo que ella quiere ser, como Barbie, es esta acá. La célula troncal o célula o stem cell. Hasta ahí todo bien. Porfa, mándame un like o algo. Ya. Entonces, continúo. Ahora, esta célula madre tiene dos caminos. Claro, ahorita estamos hablando de la sangre. Tengo mi camino linfoide que te debe sonar al linfocito, y mieloide, que, que bueno, es lo demás, pues, meloblasto, monoblasto, todo lo demás. A lo que voy es esto. La parte linfoide se divide en linfocito B, linfocito T y natural killer. Si se dan cuenta, la célula B y la célula T pertenecen al sistema adaptativo y el natural killer pertenece al sistema innato de la inmunidad, obviamente. Ahora, esta célula B, si se recuerdan, tiene una parte que es la célula B hipermejorada. O sea, si antes botaba un anticuerpo y quiere botar 100 anticuerpos, por la interleuquina 12 se convierte en célula plasmática. Pero al fin y al cabo es la misma célula B. A lo que voy es esto. Estas células van a madurar en la médula ósea, porque estoy ahorita en la médula ósea. Pero va a pasar un proceso de, ¿cómo te lo digo?, de especialidad en otros sitios. Por ejemplo, este se llama célula T porque termina su especialidad para ver si es cooperador o citotóxico en el timo. Esta célula B termina su maduración en el vaso, pero para saber si va a tirar anticuerpos B, digo G, M, D, E, A, o lo que tú quieras, lo va a hacer en el vaso. Por eso es B de vaso. Y el natural killer, bueno, está por ahí rondando porque al fin y al cabo, en menos del 0,5% es natural killer, que solo se dedica a matar. Listo. Ahora, en la parte mieloide es un poquito más largo. ¿Por qué? Acá tengo unas cositas muy interesantes. Por ejemplo, si la parte de la célula mieloide, la parte mieloblástica, se divide en basófilo, eosinófilo, neutrófilo y monocito, y tengo una parte donde simplemente se divide en monoblasto, que es el macrófago como tal,
Pero estas mismas células, la megacarecita y eritroblasto, van a tener algo en común. Por ejemplo, si se dan cuenta, este tubito de acá, a diferencia del tubito de acá, tiene mucho más precipitado, mucho más parte blanca. ¿Por qué? Porque estoy viendo un tubito que tiene leucemia. Leu significa blanco, emia sangre, sangre blanca. O sea que ha habido algo, una mutación, algo que ha hecho que los leucocitos, la parte blanca de la sangre, de acá, esta parte de acá, se ha proliferado más de lo normal. Por eso se llama leucemia. Leucemia simplemente significa sangre blanca. O sea, un pata lo vio, dijo, ah, mira esa sangre blanca, pero vamos a llamarlo bonito, leucemia. Entonces, cuando te dicen leucemia, tú siempre tienes que imaginarte que algunos de todo esto de acá se está reproduciendo más de lo normal. ¿Qué? No lo sé. ¿Y cómo lo voy a saber? Con mi citometría de flujo, con mis pruebas moleculares, entre otras cosas. Pero ¿por qué te dije que acá había algo interesante? Es que acá el megacariocito y el reticulocito ya no se van a llamar leucemia, porque acuérdate, ellos no son parte de los glóbulos blancos. Cuando yo tengo mutaciones para que haya más plaquetas de lo normal, lo voy a llamar síndrome mieloproliferativo. Síndrome mieloproliferativo. Síndrome mieloproliferativo. Ahí voy a tener, por ejemplo, en las plaquetas la trombocitopenia esencial. Trombopoiesis esencial, digo. Si yo tengo algo que hace que tenga más eritrocitos de lo normal, voy a llamarlo policitemia vera. Entonces, los síndromes mieloproliferativos son esos dos. Y acá les traje un cuadrito en este caso es una leucemia linfoide. Ah, antes que me olvide. En las leucemias, lo de agudo y lo de crónico no tiene que ver relacionado con el tiempo, sino con la especialidad. Por ejemplo, cuando yo te digo, tengo una leucemia mieloide aguda, tú sabes que leucemia ya me está diciendo que se ha proliferado más de lo normal los glóbulos blancos, leucemia. Mieloide, ya has visto que es por acá, aguda, pero también sabes que hay una crónica. Entonces, ¿cómo sé que una es aguda y la otra es crónica? Muy fácil. Aguda es cuando viene de las stem cell. Esto es agudo, esto es agudo. Cuando este está alterado, es agudo. Cuando este está alterado, es agudo. ¿Y cuándo es crónico? Cuando una célula como tal se ha alterado. Cuando una célula como tal se ha alterado. Esa es la diferencia entre agudo y crónico. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, gracias. Ya. Siguiente. Entonces, ahora tenemos este cuadrito que los traje, que simplemente en este caso es una leucemia, el, perdón, leucemia mieloide aguda. ¿Por qué? Porque la célula madre de la célula progenitor ha comenzado a aumentarse. Si en este caso en la célula progenitor estaría normal, pero la que se ha alterado son las otras células de abajo, diría que es una crónica. Listo. Ahora, ¿qué me va a llamar la atención para yo pensar que una persona tiene una leucemia? Sobre todo, lo primero es el hemograma. Después, los azoados. Con azoados, ¿a qué se refiere? A la urea y al boom. ¿Y por qué la urea y el boom? Porque si se acuerdan, el riñón es un órgano que filtra. ¿Y qué filtra? Filtra todo. Todos los químicos, todo lo que tú comes o todo lo que hagas, pues el riñón lo va a depurar de alguna otra forma. Entonces, cuando el riñón depura, sobre todo celularidad, va a tener una injuria renal, un daño en el riñón, y eso va a aumentar los azoados. Ahora, ¿por qué la parte hepatobiliar? Porque tanto el hígado como el vaso tienen una función de laboratorio. O sea, todos los químicos que se sueltan cuando una célula muere va de frente al hígado o al vaso. En la parte de coagulación, ¿por qué? Porque está relacionado a lo que es el hígado y el vaso.
porque acuérdense que los factores de la coagulación se fabrican en el hígado. Y la parte de las infecciones, y las partes de las infecciones, sobre todo se ven alterados porque cuando tengo acá de repente mi médula ósea, estoy dibujando un huesito, yo sé que dibujo mal. Si tengo, no sé, normalmente 10 leucocitos y 50 glóbulos rojos, ellos tienen un porcentaje entre tal, 30, no sé, 30-80, digamos así. Pero ¿qué sucede? Cuando la parte de los leucocitos produce más de lo normal, esta parte de los eritrocitos va a disminuir. Por eso también en una leucemia yo tengo anemia, porque la fábrica está produciendo un porcentaje mayor de algo que yo no debería producir en esa cantidad. Pero al producir algo mayor, a gran cantidad, hace que su calidad sea menos. Y voy a ver, cuando yo tengo una leucemia, tengo que sacar un examen que se llama, o se lo menciono después, después se lo menciono. Eh, pero también va a haber algo que se llama leucostasis. Eso sí, creo que para todas las leucemias es por igual. La leucostasis es que si antes en mis vasos sanguíneos viajaban sobre todo eritrocitos y uno que otro glóbulo blanco, ahora va a viajar muchos, muchos, muchos glóbulos blancos. Y eso va a hacer que la sangre se ponga más espesa de lo normal, lo que va a causar o va a llevarme a que yo me pueda formar trastornos de la hipercoagulación, posiblemente trombos o émbolos más adelante. Y justo todo lo que le estoy diciendo es, es parte del fallo medular, de la partecita de acá. Y el síndrome constitucional simplemente tiene que ver con el desgaste que hace mi cuerpo para producir esta cantidad de células. Ahora, otras cosas que también me pueden llamar la atención es las linfadenopatías. ¿Qué son las linfadenopatías? Son que nuestros ganglios están inflamados. Pero sobre todo eso lo vamos a ver en linfomas, no tanto en leucemias, pero lo vamos a ver también. En menor medida, sí. Hay, ¿qué hay? Hay. Pero no es algo digamos, patognomónico. Mayormente cuando tú ves linfadenopatías más de 2 semanas y son muy dolorosas y que de repente el señor ha tomado alcohol y le arde horrible, estoy hablando de un linfoma, no tanto de leucemia. Ahora, la parte de la hepatoesplenomegalia viene justo por estos dos de acá. De la parte del hígado y el vaso están trabajando más de lo normal. Y cuando algo trabaja más de lo normal, como tú cuando te vas al gym, pues va a crecer. Y por eso se da la hepatoesplenomegalia. Y los sarcomas granulocitos viene más que todo porque las células, como les dije, tienen mala calidad. Y posteriormente hay bastantes otras complicaciones que lo vamos a ver más adelante. Entonces, Adrián, todos los hemogramas con leucocitos mayores a 12.000, ¿tengo que pensar en leucemia? No. Mayormente, para que tú pienses en que hay una leucemia, tiene que ver tres cosas. Uno, debe haber una anemia. Dos, debe haber una trombocitosis o trombocitopenia. O trombocitopenia. Sobre todo hay trombocitopenia. Y tercero, debe haber una leucocitosis. Pero esta leucocitosis debe ser más de 20.000. Una persona que está en sepsis, por más que esté en sepsis, tiene una inflamación sistémica, sus leucocitos van a llegar a las justas a 25.000. Pero tú ya sabes que está en sepsis, está hasta las caiguas. Pero está máximo 25.000. Yo por todos los hemogramas que habré visto, que será uno más de 50, nunca he visto más de 20.000. Pero en una leucemia sí. A un paciente que lo vi en el hospital naval sí tenía una leucemia con 60.000 de leucocitos. Eso te prende el ojo de frente que está haciendo una leucemia. Ahora, eh, decidí iniciar con las leucemias porque creo que es un poquito más fácil en el sentido que solamente tenemos que saber qué se está afectando y qué nos está afectando.
Y cada leucemia tiene algo en particular, que tú lo puedes sacar sin conocer gracias a la epidemiología. Hay leucemias que son más para adultos, hay leucemias que le da más a los niños, hay leucemias que le da a partir de los 50 años, hay leucemias que, que pues le da a partir de los 70 años, entre otras cosas. Ahora, hay algo que sí, una vez un doctor me lo preguntó, que es sobre la teoría del higiene. ¿Qué es esto? Si se dan cuenta, antes, cuando, no sé, sus mamás o sus papás eran jóvenes, depende de la edad de sus padres, no había mucho lo que es lupus o lo que es artritis reumatoide o lo que son las leucemias, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque simplemente ellos antes no paraban en su casa, se exponían y exponían a sus niños también al medio ambiente. Y ahí se inventó algo. ¿Qué es esto? Eh, Acá, dentro del virus de Epstein-Barr, hay una teoría. De repente se lo van a decir cuando lleguen la misma teoría de Fisiopato. Se llama la teoría del higiene. ¿Qué es esto de la teoría del higiene? La teoría del higiene dice que cuando un niñito ya nació, ya está en su casa, a partir de entre el mes 3 de recién nacido al mes 6 comienza a producir en gran cantidad, comienza a aumentar la producción de anticuerpos. Y a partir del mes 6 aproximadamente hasta el mes 3 del mes 6 al tercer año, sus anticuerpos se deben de ser constantes en su cantidad. O sea, a partir del mes 3 va aumentando. Y el mes 6 ya comenzó a ser constante hasta el mes 3, hasta el año 3. Yo me acuerdo por 3 6 3. En fin, lo que sucede es que si yo expongo al niñito entre esos 3 a 6 meses, al medio ambiente, a los virus, a las bacterias que encontramos en el medio ambiente, los parásitos, lo que tú seas, el niño va a tener una mejor reacción de su sistema adaptativo y su sistema celular hacia los nuevos antígenos. Pero si yo no les pongo al niño en sus primeros 6 meses de vida, cada vez que le venga una noxa o un antígeno al cuerpo, el cuerpo va a responder de una forma muy grosera. Va a haber una pérdida de la tolerancia. Y si se dan cuenta, esa palabra pérdida de la tolerancia es lo que mucho se ve en lo que es las enfermedades reumatológicas y en lo que es las enfermedades oncológicas y sobre todo en las inmunológicas, la pérdida de la intolerancia. Y justo la pérdida de la intolerancia se da gracias al linfocito T y al linfocito B. Ahora, ¿por qué les estaba diciendo eso? Porque justo el Epstein-Barr, como ya conocieron a mi amigo Matías, el Epstein-Barr está relacionado a la enfermedad del beso. Pero el Epstein-Barr es familia del herpes virus. Y, y el herpes virus es grande. Varicela zoster es parte del herpes virus. Citomegalovirus también es parte del herpes virus. Entonces es una familia grande. Pero sobre todo se ha visto que las personas que tienen leucemia linfoide aguda, alguna vez, en un 50%, han tenido contacto con el Epstein-Barr. Ahora, ya dejando la parte inmunológica y la parte individual, que normalmente, como les estaba diciendo, es mayormente en niños, tiene que ver la parte genética. Y en la parte genética encontramos estas translocaciones, la T1221 y la 922. Ahora, en lo que es la 1221, si se dan cuenta, tiene el número 21 y el número 21 está relacionado a síndrome de Down, trisomía 21. Entonces, si el niño, aparte que es niño, es síndrome de Down, en tu casito clínico, tú de frente tienes que pensar en esto, leucemia linfoide aguda. Tú simplemente por la epidemiología lo puedes sacar, no necesitas saber más. Eh, ya. Ahora, en la parte de acá, la verdad que hay muchos genes alterados, pero al fin y al cabo lo que causa es la proliferación celular. Ahora, cuando nosotros estamos tratando al paciente con leucemia con medicamentos oncológicos, hay unas células que van a seguir constantes. Y esa célula que va a seguir constante es la que tiene mayor pro-oncogenicidad.
o sea, mayor celularidad de los broncogenes. Porque siempre tengo que ver un balance entre células, enzimas reguladoras y los broncogenes. Cuando yo tengo un broncogen es que estoy aumentando su proliferación celular. Entonces, fácilmente, como le estaba diciendo, en la leucemia el linfoide aguda voy a tener más probabilidad al síndrome de Down, el síndrome de Fanconi, que también es hereditario, eh, y todos estos genes, no creo que sinceramente que se los pregunte. Ahora, acá también dice algo, dice translocación robertsoniana. La translocación robertsoniana es esta, la 1521, que es la que tiene mayor frecuencia. Y ya, simplemente es eso. Y lo que es su clínica, hepatosplenomegalia, la fiebre, la fatiga, la linfadenopatía, que acuérdese que no es muy frecuente, pero sobre todo te va a decir que es un niño cansado que no cesa la fiebre. Si no te ponen eso en tu caso clínico, sobre todo la palabra niño, no pienses en leucemia linfoide aguda, piensa en otra cosa. Y después, lo que es los leucocitos elevados y la trombocitopenia, que es lo más probable. Y acuérdese algo, la leucemia linfoide aguda, esa fiebre que no cesa de origen desconocido, es una fiebre que ya va más de 14 días. Si te dicen paciente con fiebre de origen desconocido, que no encuentras causa y que en su hemograma está alterado los leucocitos en más de 50.000, tiene una trombocitopenia, tú sobre todo tienes que pensar leucemia linfoide aguda. Tú lo vas a sacar, estas leucemias más que todo por la epidemiología. Ahora, como yo tengo bastante proliferación de todo el linaje de las células blancas, sobre todo los linfocitos A y B, voy a tener las células inmaduras, porque estoy hablando de algo agudo. Acuérdense, la parte de acá, este blasto, va a ser tanto la producción de blastos que, que va a salir, se va a extravasar de la médula ósea. Y eso es lo que yo encuentro acá. Acá es un blasto, acá llenecito de blastos. Eso es lo que yo veo. Entonces, ¿cómo yo sé que este es un blasto de leucemia mieloide, del linaje del mieloide y no del linaje linfoide? Con los CD. Entonces yo voy a sacar una citometría de flujo. De flujo. Acá está mi celulita y voy a lanzar diferentes anticuerpos. Y cuando se ilumine el CD que yo he marcado, pues ya sé qué tipo de célula es. En este caso, voy a tener uno de estos. Uno de estos. Porque este es el linaje linfoide. Si fuera fuertemente el B, diría que es crónico. Si fuera fuertemente el T, sería crónico. ¿Y cómo te lo van a dar? O no sé si han visto una citometría de flujo. Te van a dar una hojita cuadrada donde va a tener diferentes CDs. CD, 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 CD. Y donde más pinte es el CD que ha marcado. Pero en esta leucemia va a pintar todos los CD que tiene que ver con el linaje linfoide. Fuertemente, no se va a localizar en un lado. Listo, y esa es la leucemia linfoide aguda. Ahora en la leucemia mieloide crónica yo diría que es más fácil, pero más compleja. En el sentido que la leucemia mieloide aguda tiene una edad de presentación media de 50 años, es poca común, es muy poco común, pero tiene una fisiopato muy bonita. ¿Por qué? Porque tiene la translocación Filadelfia. ¿Qué es esto? El 922. Eso a mí me preguntaron cuando yo llevé fisiopato, así que acuérdense. ¿Qué hace esto? Cuando hay la translocación Filadelfia, el cromosoma Filadelfia, va a haber alteraciones de un gen. Este es el gen, sí, también acuérdense, el BCR-ABL. Este gen, el BCR-ABL, codifica una proteína quinasa. Así se llama proteína quinasa, simplemente. ¿Qué hace esta proteína quinasa que se encuentra en la médula ósea? Que cuando viene un estímulo, tanto la eritropoyetina, la trombina o yo qué sé, un estímulo de crecimiento celular,
va a ir a este proteína quinasa y va a hacer que la célula comience a replicar más células hijas, más células hijas. En este caso, como este gen, el BCR-ABL, está mutado, eh, va a hacer que solito, o sea, solito se active. Chicos, espero que se me he callado. Creo que... Ah, sí está grabando, se está preocupado. Ya. Simplemente solito se active y va a producir, producir, producir más células. Ahora, ¿qué sucede con esto? Esta producción de células, como es algo genético, ya está por sí en el cuerpo de la persona. Pero esta persona casi nunca se da cuenta. Ahí va también lo que es la teoría del segundo golpe. O sea, yo puedo tener la alteración genética, pero puede ser que en toda mi vida no se ha activado y puede ver que ha sucedido algo que yo no sé qué es ese algo, una infección, no sé, algo que active esta alteración genética. Por eso, si se dan cuenta que dice, el 85% de las personas es en averiguada, o sea, es diagnosticada en la fase crónica, y hasta el 50% es asintomático. O sea, literal, nunca, nunca, nunca se dieron cuenta. Entonces, ¿hay fases? Sí, hay fases. La fase crónica es la fase de inicio, que yo no sé por qué se dio, pero poco a poco comenzó a aumentar, aumentar, aumentar tamaño, digo, de cantidad. Después hay una fase acelerada, que esa producción va a ser masiva. Y después va a producir la fase blástica. Cuando te hablan de blastos, es de la célula troncal, su segunda célula. Esa célula que va a ser mieloide o linfoide. Esa célula le llamamos blasto. Es una célula inmadura que todavía no sabe qué va a hacer, pero va a hacer algo. Pero ha salido. Ha salido. Puede ser linfoide o mieloide, pero todavía no sé exactamente qué va a hacer. Si va a ser, si es linfoide, va a ser T o B. Si es mieloide, va a ser basófilo, sinófilo, neutrófilo, no sé yo. Y ahí ocurre lo igualito, la leucostasis. La leucostasis es mediado sobre todo por los blastos. Cuando acá dicen blastos, 5% o estas cantidades de acá, es porque estos blastos han salido ya a, a la sangre. Por eso es importante cuando tú mandas a hacer un hemograma, también mandes a hacer un frotis de sangre. Y ya pues, los síntomas va a ser igualito. Fatiga, malestar general, náuseas, esplenomegalia, hemorragia retinal. Si se dan cuenta, son inespecíficos, puede ser cualquier cosa. Y justo esto es lo que les está hablando. Acá está la translocación Filadelfia. eh, bueno, acá está la translocación 922. Va a alterar lo que es la proteína quinasa y va a hacer que se produzca más células de lo normal. Ahora, ¿hay tratamiento para eso? Sí, sí hay tratamiento. Entonces yo voy a dar un fármaco, se dice fármaco biológico, si es que no me equivoco, es el imatinib, que va a hacer que esta proteína no se despolarice. Entonces, esta enfermedad es mortal. Bueno, ahora no. Otra cosa que también tengo que ver, o que voy a ver en mi hemograma, cuando mande mi hemograma, como le dije, tengo que pedir mi frotis de sangre. Normalmente cuando el hemograma está muy alterado, el laboratorio de frente lo hace. Y mi laboratorio, como estoy produciendo mucho más, una gran cantidad de células, voy a ver las células inmaduras también salir, los blastos. Pero también voy a ver células de otros linajes que también van a salir. Por ejemplo, esto de los neutrófilos. Voy a ver gran cantidad de promielocitos, gran cantidad de mielocitos, de metamielocitos, bandas neutrofílicas, entre otras cosas. Todo esto dentro de mi flujo sanguíneo, cosa que no debería estar. Y por eso yo mando esta enzima, que les dije, la fosfatasa leucocitaria. ¿Qué es esta enzima? Cuando la fosfatasa leucocitaria me sale alta, es que digamos que de los 100 leucocitos que están en mi sangre, más del 50% no son funcionales o no funcionan de manera adecuada. Y eso me llama a que estoy hablando de una leucemia. Ahora, acá está
la parte de lo que es el frotis, el hemograma, la parte clínica, pero la parte que siempre le van a pedir cualquier hematólogo es esto, aspirado de o biopsia medular. Siempre, siempre se lo va a pedir, porque a partir de esta voy a hacer mi citometría de flujo. Ahora, ¿hay otros métodos diagnósticos? Sí, por ejemplo, la citogenética. Pero si se dan cuenta, esto es operador dependiente. O sea, mientras mientras más el médico o la persona del laboratorio más ha visto esto, más fácil va a ver si esta es la cabecita del 3 o la 4. Por ejemplo, si Villafani lo hace, lo va a agarrar, pero si yo lo hago, obviamente no lo voy a agarrar, pues porque para mí todos son iguales. Pero lamentablemente es así. Entonces la citogenética tiene una baja especificidad y baja sensibilidad. Entonces algunos sitios, sobre todo en el Perú, como no tenemos plata, se prefiere esto, el RT-PCR. ¿Qué es el RT-PCR? Simplemente voy a buscar el ARN, el ARN mensajero del cromosoma Filadelfia, o sea que está codificando la proteína quinasa alterada. Quinasa alterada. Eso es lo que se hace. Pero según el JAMA y el New England, eh, pues el gol estándar es esto, el FISH. Gol estándar. Cuando siempre que les digan gol estándar, es el examen que sí o sí me define. El FISH. ¿Qué es el FISH? Simplemente inmunofluorescencia. Si se dan cuenta, he lanzado anticuerpos para que brillen en esa parte del genal, de ese cromosoma, esa partecita alterada. Por ejemplo, que dice red BCR. Green, Abel. Va a pintar de verde si existe el Abel alterado y de rojito si existe el BCR alterado. Listo. Y eso es todo lo de los semios. Hasta ahí todo bien, chicos. Si me preguntan, me alegraría en el día. Vani, ¿todo bien? Por mí todo claro, Reina. Ya. Entonces vamos a lo más divertido. El ciclo del, del eritrocito y también vamos a ver lo que es el metabolismo del hierro. Ya, miren. En el riñón, verdad. De repente si les quieren preguntar o los quieren agarrar de Gil. Hay una célula en el riñón que se llama las células de NOR. Estas son las que producen la eritropoyetina. Si le preguntan qué célula produce la eritropoyetina, las células NOR. Antes se pensaba que eran las células mesangiales, pero ahora se ha descubierto que son las células NOR. La eritropoyetina, al fin y al cabo, va a ir a su receptor, que está en la médula ósea, y pues posteriormente va a producir más eritrocitos de lo normal. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque la producción eritrocitaria, por acá estamos su receptor de eritrocito, va a depender mucho de un factor. Se llama factor inducido por hipoxia. En inglés, HIF1. Factor producido inducido por hipoxia tipo 1. ¿Qué es esto? Les contaré que si tú vas a la sierra y le sacas sangre a una persona a la sierra, tú vas a encontrar que su hemoglobina está en 17, en 18, y para él es súper normal. Pero si tú me sacas a mí, yo tengo 15, 14 o quizás 16, y sea lo máximo que yo voy a tener en mi vida. Pero esa persona en la sierra, mientras más altura hay, más hemoglobina va a tener. ¿Por qué? Porque al estar más altura, ¿qué hay? Hay menos oxígeno. Entonces, este factor va a incrementar. Y gracias a que este factor se activa y se incrementa, va a hacer que mis células de NOR produzca más eritropoyetina. Y posteriormente, produzca más glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque como tengo poco oxígeno, tu cuerpo dice, pucha, ¿sabes qué? Tengo poco oxígeno, necesito, como sea, agarrar todas las moléculas de oxígeno que haya. Entonces produzco más eritrocitos y posteriormente el eritrocito va a producir su hemoglobina. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, posteriormente, el eritrocito cumple su vida de 120 días. Como cumple sus 120 días de vida, algún día se va a morir. Entonces, en el viaje de todos los días por todo tu cuerpo, va a llegar hacia el vaso. Y en el vaso, acuérdense que el vaso tiene la pulpa roja y la pulpa blanca. Entonces, cuando entre por la pulpa roja, va a encontrarse al macrófago del vaso. Y el macrófago del vaso lo va
a todo, hago un punto de paréntesis. El vaso tiene una función, que es, uno, almacenar glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, y aparte seleccionar de estos tres tipos de células cuáles están malas, cuáles se han roto, cuáles están dañadas, y eliminarlas. Y en este caso de los eritrocitos, cuando están muy viejas, también se los agarra. Simplemente su macrófago, ¡plop!, le dice, no, tú ya no me sirves. Posteriormente, cuando ya se forma la bilirrubina liposoluble, se va a ir, gracias a la albúmina, hacia el hígado. Y del hígado va a terminar la fase de la bilirrubina. Por eso siempre cuando una persona está amarilla, dices, está mal el hígado y el vaso. Uno de estos dos. Pero está mal uno de estos dos porque estos dos son hermanos. Siempre el vaso y el hígado están de la mano. Posteriormente en el hígado se termina el ciclo de vida del eritrocito y tiene dos caminos. Uno, se convierte en bilis, o dos, si se convierte en bilis, tiene dos caminos. Uno, se reabsorbe, o dos, sale por tus heces. La persona que tiene ictericia va a saber que cuando hace sus heces están blancas, tiene colinoquia, si es que no me equivoco, así se dice. Heces blancas. Y listo. En caso que no salga por tus heces y se ha resorbido, va a ir de nuevo todo el proceso por tus vasos sanguíneos y pues, eso lo voy a explicar. Se reabsorbe por el macrófago o por la transferrina o sale por el hígado. Digo, por el hígado, por el riñón. Y va a ser una orina cargada, una orina roja, porque tiene hemoglobina. Listo. Ahora, yo, esa parte que les dije que si una persona está en la sierra o está en la altura, después de 2 semanas, el factor inducido por hipoxia va a incrementar más de lo habitual y va a aumentar mis niveles de hemoglobina. Eso se llama policitemia fisiológica. Todo cuando te digan fisiológico y no encuentras en los libros, es que simplemente jamás lo vas a encontrar porque es algo normal de tu cuerpo. Eso lo vas a encontrar en un libro de fisiología, no en el Harrison, no en el Poor, en el, no sé, en el Ferreras, qué sé yo. Todo lo fisiológico es lo normal que debería pasar en tu cuerpo. Y eso que expliqué es la policitemia fisiológica. En cambio, la policitemia vera, que también lo vamos a tocar hoy día, que es súper fácil, es la alteración del YAT2, que si se dan cuenta, está unido a una P de fósforo. O sea, eso se va a fosforilar. ¿Qué sucede? Que simplemente el YAT2 solito, sin que la necesidad de la eritropoyetina, se activa y produce más hemoglobina de lo normal. Entonces, para hacer un pequeño resumen, yo tengo eritrocitos rojos. Eritrocitos. Si tengo pocos eritrocitos, voy a decir que es una anemia. Si tengo muchos eritrocitos, voy a decir que es una policitemia. ¿Qué tipo? Eso me queda de chamba a mí, descubrir el porqué. Ahora, quiero, quiero que sepan algo. Eh, todo el hierro que tú comes de la parte animal viene de esta forma, en forma hemo. Esta forma, la forma hemo. En cambio, todo el hierro que tú comas de la parte vegetal tiene que pasar este proceso. Todo este proceso. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Comer de parte animal o vegetal? Obviamente te conviene comer de la parte animal. Ahora, tú normalmente en tu dieta de 2000 calorías consumes de 10 gramos a 15 gramos de hierro. Pero a tu cuerpo no le importa tener todo eso, solo agarra lo que necesita, que es de 1 gramo a 2 gramos. O sea, el 10% aproximadamente. Si es mujer y está en su periodo fértil, va a agarrar de 1 gramo más 1,5 o más 2, o sea, puede llegar hasta 3. Y, igualito un chico que está en la pubertad. Ahora, acá sí es un poquito movido. El hierro más 3 también se llamó férrico. Férrico. Y el hierro más 2 se llamó ferroso. Lo que sucede es esto. Gracias el hierro más 3
por la proteína DMT1 se va a convertir en ferroso. Y el ferroso es el que va a entrar. Ahora, este ferroso tiene dos cosas. Uno, si es que, si es que mi almacén de hierro en mi enterocito está lleno, va a seguir su camino. Pero si no está lleno, se va a guardar. ¿De qué forma? De la ferritina. La ferritina es la forma de almacenamiento del hierro. Acuerden, cuando dice ferritina aumentada. Ah, entonces tú sabes que la parte de alimentación de hierro no es el problema. Debe ser otra cosa. Por eso también tienes que sacar exámenes de ferritina, de transferrina, entre otras cosas. Que ahorita también lo vamos a ver. Entonces, en caso que esté lleno mi almacén, la efastina va a seguir, le va a ayudar en su viaje al hierro más 2 y va a salir por una puerta que se llama ferroportina. Yo me acuerdo que por suena como puerta, entonces ferroportina. Y cuando sale por la ferroportina, va a tener dos cosas. Uno, lo va a agarrar la transferrina y lo va a llevar hacia el eritroblasto. Eritroblasto. ¿Y dónde está el eritroblasto? En la médula ósea. O lo puede agarrar el macrófago. El macrófago también lo puede llevar al eritroblasto. Tienes esas dos opciones. Ahora, como nada de ser bonito en la vida, hay una enzima, una proteína que se llama la hexidina. Esta hexidina va a regular lo que sale, lo que no sale del enterocito, sobre todo el hierro. Entonces, yo les voy a contar que cuando tú tienes una enfermedad crónica, o, o mejor dicho, una patología crónica, no enfermedad, una patología crónica, vas a liberar la interleuquina 1, la interleuquina 6, el TNF-alfa, que son las principales. Pero la 6 y el TNF-alfa, van a aumentar la hexidina. Al aumentar la hexidina, esta puerta de la ferroportina se cierra. Entonces, no importa cuánto tu hierro tú hayas consumido, simplemente el hierro no va a pasar y no va a llegar a la transferrina o al macrófago para que se lo lleven al eritroblasto. No va a pasar. Por eso se llama anemia por enfermedad crónica. Entonces tú vas a sacar que la transferrina puede estar aumentada porque no capta, pero la ferritina está aumentada también. Pero el hierro también está aumentado. Entonces no es una anemia por deficiencia de hierro, es una anemia por enfermedad crónica. Y también les traje un corrector, eh, cómo diferenciarlos. Pero al fin y al cabo eso es lo que sucede. Ahora, este eritroblasto, si se dan cuenta, dice eritroblasto MO médula ósea. Que miren, el macrófago, la transferrina, todo lo van a llevar a él. ¿Por qué? Porque en el eritroblasto se va a formar la hemoglobina. Y justo es esto que tenemos acá. Este dice eritroblasto basófilo. ¿Por qué? Porque a partir de este eritroblasto es el que comienza a formar la hemoglobina. Posteriormente va a cambiar de color, va a cambiar de color, va a cambiar de color. ¿Y por qué cambia de color? Porque la hemoglobina es roja, agarra el oxígeno. Entonces, mientras más hemoglobina tenga, si se dan cuenta, los colorcitos van más al rojo, más al rojo, más al rojo. Entonces, el primer precursor del eritrocito en formar la hemoglobina es el eritroblasto. ¿Cuál eritroblasto? El basófilo. Basófilo. De hasta acá, todo esto de acá, ocurre en la médula ósea. Todo esto de acá ocurre en la sangre. Ahora, Adrián, ¿y qué es esto proeritroblasto? ¿Se acuerdan que teníamos la célula inmadura, el blasto? Bueno, cuando el blasto que se comienza a ir para un ladito, cuando el blasto se comienza a ver un ladito, va a tomar el nombre de proeritroblasto, porque es precursor al eritroblasto. Simplemente es eso. Ahora, hay una hormona que ¿cómo se los digo? Cuando yo tengo pérdidas de sangre, pero estas pérdidas de sangre son agudas, el eritroblasto dice, pucha, ¿sabes qué? Como sea, como sea, como sea, yo tengo que hacer que me llegue el hierro. Entonces va a soltar una hormona
que va a desactivar el, que va a desactivar la lecitina. Pero esta hormona es, ¿cómo te lo digo? Va a tener ciertos días ciertos días, hasta cierto momento lo puede producir, porque cuando ya no se puede producir después de 2 semanas. ¿Por qué? Porque el eritroblasto tiene una cierta cantidad. Espérame un ratito, por favor. Ya, gracias. Ya, la cosa que, entonces, el eritroblasto va a tener una capacidad de producir esta hormona hasta las 2 semanas. Después de 2 semanas, ya no le queda suficiente hormona. Entonces la hepcidina va a aumentar, va a aumentar y ahí se produce la anemia por enfermedad crónica. Porque poco a poco la hepcidina va a cerrar esta puerta y pues el hierro se va a quedar acumulado acá y nunca va a salir. Esta hormona se llama eritroferrona. Eritroferrona porque suena como eritroblasto. Eritroferrona. Es la hormona que bota el eritroblasto o secreta el eritroblasto en momentos agudos. O sea, hasta las 2 semanas. Menos de 2 semanas. Después de las 2 semanas, las interleuquinas proinflamatorias, la interleuquina 6 y el TNF-alfa, hacen lo que quieren con la enzima, la aumentan. Ahora, ¿para qué me sirve el hierro? Bueno, te contaré que tu hemoglobina tiene dos partes. Cuando se rompe, o sea, cuando termina sus 120 días, 20 días de vida, tiene dos grupos, el hemo y el grupo globina. Y estos dos grupos se producen de forma diferente. Por ejemplo, todo esto de acá, todo esto de acá es la producción del grupo hemo. Y todo esto de acá es la producción del grupo globina. Y en cada distinta parte, por ejemplo, hasta acá es el ciclo de Krebs. Cada una de estas enzimas se puede ser que falle. Y ahí se forma lo que la enfermedad que nosotros llamamos la porfiria. Digo que una de esas, porque en verdad no se sabe qué enzima falla en la porfiria. Se sabe, puede fallar cualquiera de estas. Pero lo que tú debes saber es que la unión de la protoporfirina 4 más la unión del hierro más 2 forma el grupo hemo. ¿Cuántos grupos hemo necesito? 4. O sea, necesito 4 moléculas de hierro para formar 4 grupos hemos. eh, ¿Qué hable? 8 moléculas de hierro. Por cada 2 moléculas de hierro formo un grupo hemo. Entonces necesito 8 moléculas para formar mi grupo hemo, porque necesito 4. ¿Y por qué necesito 4? Porque mi hemoglobina tiene 4 cadenas. 2 alfa, 2 beta. ¿Y de dónde viene esto? No sé si se acuerdan la vitamina B12 y la vitamina B9. Tanto la vitamina B12 como la B9 ven la parte del ADN, la parte de la transcripción del ADN. Cuando yo estoy alterado, tengo déficit de B12 o déficit de B9, esta parte de acá se ve alterada. Entonces, gracias al cromosoma 16 y al 11, se va a formar esto, el grupo globina, el alfa y beta globina. Entonces, cada grupo hemo se va a pegar a una globina, tanto uno para el beta, uno para el beta, uno para el alfa, uno para el alfa. Y cuando se juntan todos, voy a tener mi hemoglobina. ¿Qué hemoglobina tenemos tú y yo y todos nosotros? La hemoglobina adulto, en un 98%. A1, la hemoglobina A2 de un 1 al 2%. Y ese poquito que queda, menos del 0,2, es hemoglobina F. ¿Y a qué se debe que yo tenga una hemoglobina y no la otra? Justo en las cadenas. Ahora, si te dicen, oye, ¿cómo se ve una talasemia? Una talasemia es la pérdida de una de estas cadenas.
Puede ser cualquiera. Si yo pierdo el alfa, talasemia alfa. Pero si pierdo una, menor. Si pierdo las dos, mayor. Simplemente es eso. Y acá justo lo que les estaba hablando. Anemia ferropénica, como se ve, y la anemia inflamatoria, como se ve. Y si se dan cuenta, son muy parecidas. El BSM está muy parecido. El RDW o la D simplemente ve en un frotis de sangre si todos mis eritrocitos son del mismo tamaño. Y va a sacar un promedio. Si ese promedio es mayor al 14%, le voy a llamar índices de anisocitosis. Anisocitosis. El índice de anisocitosis me está diciendo que estos eritrocitos tienen mucha diferencia de tamaño. O sea, este va a ser súper grande y este va a ser súper chiquito. Esa es la anisocitosis. Y miren cómo se está viendo. Poquito a poquito va cambiando. Pero ustedes lo pueden recordar. Yo siempre me recuerdo, en la anemia de deficiencia de hierro, siempre hay la ferritina va a estar disminuida. Porque acuérdate, si yo no consumo, pues mi almacén se va a desgastar. En cambio, en la anemia por enfermedad crónica, mi ferritina va a estar normal. Es la forma que yo me acuerdo. Ahora, sobre el síndrome anémico y el síndrome por ferropenia. Son distintos, aunque suena igual. Por ejemplo, el síndrome anémico es todo lo que tú ves en tu amiga la que no come. Palidez, cansancio, ¿qué más? Disnea, entre otras cosas. Y la ferropénica es cómo su cuerpo lo produce, o sea, cómo su cuerpo lo interpreta. ¿Cómo le vas a ver? Le vas a dar fragilidad, la lengua también va a estar aumentada, glositis, si es que no se equivoco. Ah, también va a haber la pica. La pica es muy común en el síndrome ferropénico. La pica es que tu amiga, la que no come, va a querer comer lo que sea. XD. O sea, va a comer hielo, va a comer tierra, entre otras cosas. Ah, y también las escleras van a estar azules. Escleras azules. Ahora, entonces, ¿qué factores de riesgo hay para la anemia ferropénica? Porque la jefa ya me va a decir por qué no he puesto factores de riesgo. Simplemente vivir en un sitio con, o sea, en un país de escasos recursos económicos o en vías de evolución, poco consumo del hierro, eh, entre otras cosas. Y la etiología, la deficiencia de hierro es que mayor. Pero también puede haber otras etiologías, por ejemplo, cuando yo tengo enfermedades crónicas, digamos, este es el enterocito. Tengo, no sé, enfermedad de Crohn. Si yo tengo enfermedad de Crohn, pues este enterocito va a estar dañado, entonces no puede haber la absorción. De repente tengo, no sé, un NM gástrico, o tengo un NM gástrico también. O de repente, mira, dicen deudeno, tengo úlcera péptida. Si tengo úlcera péptida, también daño la estructura del enterocito, entre otras cosas. Si yo les doy un consejo, cuando ustedes no se acuerden de una etiología o un factor de riesgo, vean qué cosas puede ocasionar daño a la parte de la fisiopatología. Simplemente es eso, no hay más que ver. Mira, por ejemplo, la úlcera péptida, enfermedad de Crohn, Helicobacter pylori, ser mujer también te puede causar una anemia ferropénica, entre otras cosas. ¿Y qué vas a usar para como método diagnóstico? Le vas a pedir un perfil, ahí está, perfil férrico, o sea, que te pidan la ferritina, que te pidan la hemosiderina, que te pidan el hierro sérico, el hierro consumido. También vas a pedir tu hemograma. Y así tú haces el diagnóstico de anemia ferropénica. Simplemente el hemograma solo no me dice cuál es el diagnóstico, me, me acerca o me aleja algo. Por ejemplo, si yo tengo una macrocitosis, no voy a pedir un perfil férrico, voy a pedir de repente una vitamina B12, una vitamina B9, entre otras cosas. Y siempre
ustedes digan, estoy pidiendo un hemograma más reticulocitos. Porque acuérdense, yo tengo una anemia que tiene todo igualito a la anemia ferropénica, microcítica, hipocrómica, y mis reticulocitos están bajos. Es que esto no es una anemia por hierro, sino es una anemia por algo de la médula ósea. De repente es una anemia por, que ha sido por metástasis a la médula ósea. O puede ser, no sé, puede ser, quién sabe, una leucemia, entre otras cosas. Y ahora vamos a hablar sobre la policitemia vera. Bueno, la policitemia vera, como le estaba diciendo, yo tengo acá mis síndromes mieloproliferativos, que son estos dos. Estos dos. Todo lo demás son leucemias. Todo esto son leucemias. Pero estos dos, cuando aumentan uno de estos dos, es el síndrome mieloproliferativo. En este caso, vamos a ver el aumento de los eritrocitos, que ya le había dado un spoiler antes. Entonces, es un síndrome mieloproliferativo crónico, que en esto ya como que hemos dicho lo mismo, que simplemente me lleva a una producción excesiva de glóbulos rojos. Mira, normalmente una persona, el hombre tiene mucho más hematías que la mujer, justo por lo que le estaba hablando, por lo que la mujer tiene un ciclo menstrual y pierde. Y miren la hemoglobina. Necesito una hemoglobina mayor a 17,5 para decir que estoy en una policitemia. Y en caso de la mujer, 15,3. Y esto se ve en un frotis. Un frotis, para los que no me entienden qué es un frotis, cuando te sacas la sangrecita, la sangre del tubito, una gotita lo agarra y lo ponen en esas cositas como las que tenemos en histología y la esparcen. Y tal cual lo miran al microscopio. Eso es lo que están viendo acá. Eritrocitosis es lo mismo que decir policitemia. Entonces, vamos un poquito a lo que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo, edad avanzada, exposición a sustancias químicas, el tabaquismo, predicción genética y exposición a las radiaciones. Ya, lo que es la predisposición genética, sí o sí, y es siempre pregunta, ¿qué mutación está alterada en lo que es la policitemia? Es el YAT2. En todas las policitemias vera está alterado el YAT2. Eh, si algo podemos agregar es que cuando tú tienes el tabaquismo, exposiciones ionizantes o exposiciones a sustancias químicas, a tu cuerpo le generas un estrés. Y este estrés produce algo que ustedes han leído muchas veces que se llama el ROS o las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué es esto de ROS o especies reactivas de oxígeno? Es que tienes una molécula, como ustedes se acordarán por química, eh, cada molécula, o mejor dicho, cada átomo tiene 8 electrones. Y al tener sus 8 electrones está estable. Pero ¿qué pasa si a ese mismo átomo ya no tiene sus 8 electrones? Solo tiene 7 electrones. Ese átomo ya no va a ser estable, va a estar inestable, le falta algo en su vida. Entonces, le va a comenzar a quitar electrones a otro átomo, y a otro átomo, y al otro átomo. ¿Y qué va a causar eso? Va a causar que el ADN, porque acuérdate, ese es muy chiquito, va a causar que el ADN se vuelva inestable. Y si el ADN se vuelve inestable, hay mutaciones genéticas. Por eso siempre que ustedes vean ROS o te digan especie reactiva de oxígeno, se refiere a esto. Y posteriormente eso causa mutaciones genéticas. Y ahora, justo lo que le estaba diciendo, lo que les había puesto en el receptor anteriormente. El YAT2 está acompañado de la P de fosforilación. Fosforilación. Como está alterado el YAT2, no necesita estímulo de la eritropoyetina para actuar, simplemente solita. Solita comienza la cascada su cascada de fosforilación para el STAT3, el P13 y el RAS-PAC. Si alguien te va a algo te van a preguntar, es del STAT.
porque esta es la principal vía de producción de producción eritrocitaria. Por eso se llama JAK-STAT. Esa es la principal, el JAK-STAT. Ahora, ¿cómo lo vas a ver en laboratorio? Como anteriormente, tú lo que vas a pedir es un hemograma. Obviamente, si estás en Lima y el paciente siempre ha vivido en Lima y tiene una hemoglobina mayor a 18, en este caso mayor a 17,5 o 16,5, tú vas a decir, esto es policitemia. Como sea, esto es policitemia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sacarle un PCR para ver la mutación del JAK2. Y ese es el gold estándar. No hay nada más. Y estos son los criterios para diagnosticar eh, lo que es la policitemia vera. Necesitas los 3 mayores o 2 mayores y un menor. ¿Cuáles son? Uno, que la hemoglobina sea mayor a 16 en caso de hombres o mujeres, un hematocrito mayor a 48. Digo, ¿qué estoy hablando? Un hematocrito en hombres mayor a 49 y en mujeres mayor a 48, o que la masa eritrocitaria sea mayor, o sea, lo mismo. Dos, la biopsia de médula ósea, donde sí o sí debe haber pamielosis, o sea que el blasto del linaje mieloide esté aumentado. Otra cosa, la presencia de la mutación del JAK2. Y eso justo va a ser el gold estándar. Si tiene esta mutación, tiene todo lo más. Y ya. Y después, la eritropoyetina que debe estar disminuida. Listo. Ahora, normalmente en las policitemias, como les dije, tengo las dos. Dos, lo que es la fisiológica y la policitemia por la mutación del JAK2. Esta, policitemia vera, que es lo mismo. Entonces, la policitemia, la primaria, es la que yo les dije. La que cuando voy a la sierra, mi cuerpo se tiene que acostumbrar y aumenta la hemoglobina. Pero ¿qué pasa? Hay a veces que, ¿cómo les digo? Que por cosas tóxicas que suceden en mi cuerpo, no hay una mutación como tal del JAK2, sino que la eritropoyetina se vuelve más afín al JAK2. Entonces, cuando hay una mayor afinidad, van a estar siempre juntos, por más que los separen. Entonces, por más que yo tengo el JAK2 disminuido en su función, la eritropoyetina va a ser tan fuerte que lo va a sobreactivar. Pero estos son cosas muy lejanas. Si es que te van a pedir dos, es la policitemia primaria o fisiológica y la policitemia vera. ¿Cómo lo vas a diferenciar? La policitemia primaria, eh, la policitemia vera, vas a tener tu eritropoyetina normal o disminuida, que el JAK2 va a estar mutado. Y la policitemia fisiológica, vas a tener tu factor inducido de hipoxia aumentado y la eritropoyetina aumentada. Son lados opuestos. Y de acá están todas las manifestaciones clínicas. Y ya chicos, eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Vani, alguna duda? No, chicos, pero si pueden llenar ya el post-test, por favor.